Y vamos a ir a 2 Crónicas 24. Para hacer una contextualización, aquí vamos a encontrar el relato del rey Joás. El rey Joás fue hijo de Ocosías, un rey de Judá. Ocosías era hijo de Atalía. Atalía era una mujer mala. Y ella, cuando muere su hijo, toma el trono y mata a todos sus nietos, sobrinos, a toda la descendencia real la mata cuando muere su hijo Ocosías. Entonces, entre esos estaba Joás, que era un bebé apenas. Y el sacerdote Joiada, que era el sacerdote que estaba en turno, con su esposa, toman a este bebé, lo esconden para que Atalía no lo matara. Entonces, digamos que ese es el contexto en el que creció Joás. Su abuela estaba reinando, era una persona que no temía del Señor, era una mujer que no amaba a Dios, no temía a Dios, adoraba a ídolos, destruyó el templo, hizo barbaridades. A los 7 años, el sacerdote Joiada proclama junto con el pueblo a Joás como rey. A los 7 años. O sea, era todavía un bebé. Y lo proclaman rey, y este es el contexto en el que vamos a estudiar unas cosas que pasaron en la vida de Joás. Entonces vamos a 2 Crónicas 24, versículo 2. Dice, en la Nueva Traducción Viviente: Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor mientras vivió el sacerdote Joiada. En la Reina Valera dice, todos los días de Joiada el sacerdote. Es decir, Joás fue un buen rey, agradó a Dios, pero acá nos pone una condición en la que él hizo esto. Dice, mientras vivió el sacerdote Joiada. ¿Por qué habrá sido algo temporal? Porque él solo agradó a Dios mientras estuvo el sacerdote Joiada. Vamos a dejar esa pregunta ahí. Y nos podemos preguntar a nosotros mismos, ¿por qué no perseveramos? ¿Por qué no vencemos cosas en nuestra vida? ¿Por qué no hay un cambio radical y definitivo en nuestras vidas? Porque el seguir a Dios, el estudiar la palabra, el caminar conforme a Él está condicionado en nuestras vidas. ¿Por qué es algo temporal? Vamos al versículo 7. Nos habla de que cuando Joás subió al trono, como ya les había dicho, Atalía dañó la casa de Jehová, subió ídolos, mejor dicho. Entonces vamos a leerlo. Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Es decir, todos los utensilios que eran para el Señor los habían usado indiscriminadamente para adorar a sus ídolos. Y esa casa de Jehová representa la relación con Dios. Es decir, no solo ella no buscaba a Dios, sino que el pueblo no buscó a Dios. Ella destruyó esa relación. Y podemos ver en la historia de Judá e Israel que cuando subía un buen rey, el pueblo se volvía. Cuando no, el pueblo se iba tras el rey. Y entonces podemos ver que todo Judá no seguía a Dios, no tenía una relación con Dios. Y Joás sube en ese contexto. Es decir, él es criado por un sacerdote. Habían sacerdotes de Jehová que le temían, pero el pueblo, la nación, el gobierno estaba totalmente aparte. No le seguían, no amaban a Dios. Más sin embargo, si volvemos al versículo 4, dice, después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Ahí no dice que Joiada, mi hijo, mire usted que es el rey, mire que la casa de Dios está destruida. No, dice Joás decidió, es decir, fue una decisión de Joás, no del sacerdote. Él decide restaurar la casa de Jehová y le dice a Joiada, recojan las ofrendas que son del templo, vamos a reconstruir. Incluso después, él llama al sacerdote a Joiada y le dice, ¿por qué aún no se ha hecho lo que mandé? ¿Por qué no han reparado el templo? Entonces vemos aquí ese interés de Joás porque se reconstruyera, por volverse a Dios. ¿Y qué resultado tuvo esto?
Vamos a verlo en el versículo 14. Dice, y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y nos vamos a concentrar en esta parte, dice, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Es decir, ellos empezaron a tener una relación constante con Dios. Empezaron, ese sacrificio en ese tiempo era el cordero, la paloma. En este tiempo sería esa relación con Dios, esa intimidad con Dios, el orar, el estudiar su palabra. No era religiosamente que iban y el sacerdote era ya quien sacrificaba y porque tocaba, porque Joás había decidido en su corazón restaurar esa relación y hubo sacrificio continuo. Y podemos ver, aquí no lo especifica, pero podemos ver que cuando los reyes y el pueblo se volvían a Dios, ellos prosperaban, ellos empezaban a fructificar, las cosas empezaban a mejorar. Entonces yo supongo que fue un tiempo de alegría, un tiempo refrescante para el pueblo, porque la relación con Dios se había restaurado. Y nos preguntamos por qué especifica mientras Joiada vivió. Y vemos en el versículo 17. Dice, muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Dios, Él también os abandonará. Si Dios los iba a abandonar era porque estaba con ellos, ¿verdad? Les dice, Dios los va a abandonar. ¿Por qué se han separado de Él? Porque han dejado ese sacrificio continuo. Después de haber reparado. Después de haberse vuelto a Él. ¿Por qué nos apartamos? Y tras del hecho enojados. Y tras del hecho discutiendo con Dios. Porque tras de que Joás se separó. Vamos a ver algo que tú dirías como... O sea, yo nunca lo haría en la vida. Pero, miremos. Vamos al versículo 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. ¿A quién? En el 20 nos decía que a Zacarías, el hijo de Joiada. Es decir, tras de que su padre lo había salvado, lo había criado, le había ayudado a establecerse como rey, lo había guiado como un padre, mata a su hijo. Y lo peor de todo es que nosotros somos como Joás, porque nos volvemos a Dios y luego cuando nos separamos le echamos la culpa y nos enojamos con Él. O si no, buscamos culpables. Somos muy buenos buscando culpables. Y entonces es que ese líder, no tuve un buen líder. Me equivoqué de iglesia. Ese hermano que siempre me ha hecho el feo. No era responsabilidad de Joiada. Él le había instruido, él le había enseñado. Joás solo había decidido restaurar la casa de Jehová. ¿Qué le debía a Joiada? ¿Qué culpa tenía Zacarías?
¿Por qué buscamos culpables si nosotros somos los mismos que nos alejamos de Dios? ¿Por qué nuestra relación depende de si tengo un líder ahí? Ay, ¿por qué no viniste? Ven, yo te invito. Ven, no, yo te gasto el pasaje. No, ven, yo te gasto las 11. Y cuando el líder de pronto ya no tiene plata, entonces, ay, ese líder tacaño. ¿Por qué nuestra relación depende de si el pastor me llama o no? ¿Por qué mi relación depende si hoy me siento feliz o me siento triste? Y entonces volvemos a la pregunta, ¿por qué fue algo solo temporal? Y esta es una constante en la vida humana. No nos sintamos tan mal. Uno se propone algo y al otro día ya se le quitaron las ganas. Y entonces todos empezamos, no, esta semana, no, a partir de hoy, no más azúcares añadidas. Yo estoy en ese plan. No más harinas. Una semana súper, no, gracias, no, no te preocupes, no, ya no estoy comiendo eso. Y el fin de semana, ay, no, pero tengo unas ganas. No, hoy sí me voy a comer porque es que me fue bien esta semana, o sea, me tengo que premiar. Entonces me como el dulce. Todo el tiempo estamos buscando excusas y los cambios no son radicales. Pero en la relación con Dios no debería ser así. Porque solo es algo temporal. Cuando tenemos la ayuda del Espíritu Santo, cuando no somos nosotros en nuestras fuerzas, si yo quiero ir al gimnasio, me toca a mí misma obligarme, y Ana, párate, vamos, estoy sola en eso. Pero en tener esa relación con Dios y caminar con Dios, no estamos solos. O sea, el Señor hace el milagro de transformarnos, de animarnos. Está el Espíritu Santo que nunca nos va a fallar. Entonces, porque es algo solo temporal. Yo sé que todos en algún momento hemos sentido, venía bien, tenía muchas ganas, estaba tan emocionado y ya no siento lo mismo. Ya me da pereza ir a la iglesia y leer la Biblia, yo ya me la he leído. Yo sé que todos hemos sentido eso en algún momento, ¿o no? No me hagan sentir mal. ¿Quién lo ha sentido? Todos nos hemos sentido así en algún momento. ¿Pero por qué? Entonces el Señor me llevó a mirar que muchas veces pasa esto porque hay falta de raíces profundas. Entonces vamos a ir a la parábola del sembrador y de pronto para los que no saben mucho de qué se trata esta historia, rápidamente les voy a decir que habían muchas semillas, diferentes terrenos que dieron diferentes resultados. Entonces aquí nos relata, unas cayeron en el camino, otras en las piedras, otras en los espinos y otras en buena tierra. Y luego los discípulos le preguntan, no, Jesús, ¿qué significa esto? Y él les dice, no, miren, tales representan a tales personas, tales representan a tales personas. Pero hoy nos vamos a concentrar en aquellas semillas que cayeron entre las rocas. Entonces vamos a ir a Lucas 8. Y el versículo 6 nos dice, ¿todos ya estamos ahí? Amén. Listo. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y vamos a saltar al versículo 13 en el que vemos la explicación de las semillas que cayeron sobre las rocas. Dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Joiada no tenía raíces profundas y eso lo demuestra el que se haya apartado. No había tenido esa intimidad con Dios. Su relación era superficial. Dependía de Joiada. Cuando Joiada se fue,
cuando Joiada le faltó, fue muy fácil irse. Y aquí nos marca, nos dice dos cosas que hacen que las personas con raíces profundas se aparten de la palabra. En la Reina Valera nos dice las tentaciones, el tiempo de pruebas, y en la Nueva Traducción Viviente lo especifica como las tentaciones. Es decir, cuando viene una tentación, me gana más mi amor por el mundo. Me llama, me jala. Entonces viene, no sé, represente su mayor tentación, la música. Música que no me edifica. Viene y me jala y me jala. Y si yo no estoy bien amarrada a la roca que es Cristo, me saca y me voy con la tentación. Viene el tiempo de prueba, de angustia, de situaciones difíciles. Me desprenden de un hilito, porque mi relación no está arraigada fuertemente en la roca que es Cristo. No hay raíces profundas, no hay raíces. Cuando no hay raíces en el tiempo de prueba, ya lo hemos visto todos estos domingos, ha sido impresionante. No voy a ver el propósito de Dios. De pronto, eso es una especulación, ¿no? Joás se le murió su papá, mejor dicho, y de pronto se enojó con Dios por eso, cómo se lo había llevado, su familiar, su familia que le había criado. Joás no vio el propósito de Dios en ello. Y hemos estado hablando cómo en Israel, ellos en el desierto no vieron el propósito de Dios, que era que le conocieran mucho más, que su fe aumentara, que se fortalecieran en Él, que vieran su poder. No, para ellos fue, esto es muerte, Él nos quiere matar, nos odia, Moisés tiene la culpa, porque su relación con Dios dependía, estaba condicionada a Moisés, estaba condicionada a lo que Dios les diera o no, estaba condicionada a ver un milagro de Dios. Ellos solo miraban las manos de Dios, que les podía dar, mas no miraban a Dios, y por eso nunca tuvieron raíces profundas en Él. ¿Cómo están nuestras raíces? De pronto hay una que está como larguita y la otra se ha quedado atascada entre unas piedras. Piedras de incredulidad. Piedras que nosotros mismos ponemos al no dejar que Dios transforme nuestras vidas. En Ezequiel 11:19 dice, vamos a ir a ese versículo. Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, un corazón que es buena tierra, para que esa semilla tenga raíces profundas. Como les decía, alcanzar objetivos humanos está solo. Pero con Dios Él dice, yo los transformaré, yo les daré un nuevo corazón. Entonces, ¿por qué es algo solo temporal? Porque no estamos dispuestos a pagar ese precio delante de su presencia. Rendidos delante de Él es donde nuestro corazón es transformado. Y allí delante de su presencia es donde nuestras raíces crecerán, se arraigarán fuertemente, solo en su presencia. En Corintios dice, Apolo regó, Pablo hizo, movió, deshizo, pero Dios es el que da el crecimiento. Es decir, tú puedes venir acá a la iglesia y escuchar muchos consejos lindos de muchas personas, palabras de sabiduría, pero Dios es quien da el crecimiento en nuestras vidas. No podemos pretender crecer por nuestras propias fuerzas o crecer dependiendo solo de lo que recibimos el domingo. Porque es en su presencia que nuestros corazones son transformados. Y te puedes esforzar mucho, es que yo sí quiero seguir a Dios, yo sí quiero leer la palabra. Pero tú no puedes forzar una semilla a crecer en
acá, en esta baldosa. Es imposible, te puedes desgastar ahí y no va a tener raíces, porque eso no es una buena tierra. Tu líder, el pastor, tu familia puede persistir, puede hacer, puede orar por ti. Y sí, eso es una bendición y obra. Hace un vallado alrededor de nosotros. Pero si nosotros mismos no estamos dispuestos a que el Señor cambie esa dura tierra de nuestro corazón, no va a crecer esa semilla. No van a haber raíces profundas. Y mi relación va a depender de las condiciones, de las situaciones. Y la tentación y la prueba siempre van a estar. Siempre vamos a tener tentación y siempre van a haber situaciones difíciles. Entonces está en nuestras manos determinar si nuestra relación sencillamente va a ser un va y viene y va y viene y vengo y me emociono y ay no, luego te odio. O nos vamos a poner firmes en Él, rendidos ante su presencia, rendidos ante Él. Dios le dijo a Israel, ven a mí, te daré un espíritu nuevo, es decir, te transformaré totalmente. Cambiaré tu corazón. ¿Qué pasó con Israel? Israel no vino a Él. Israel no se rindió a Él. Israel no se volvió a Dios. Y Dios todo este año nos ha hablado de volvernos a Él. De que Él está disponible para nosotros. Que debemos agradecerle y verlo en medio de esa prueba. Pero si no nos rendimos a Él, va a ser una palabra más de un domingo. Si no nos rendimos a Él, vamos a vivir de emociones. Vamos a vivir del empujoncito que me dé el de al lado. Seguiremos fluctuando en nuestra fe siempre que venga tentación o prueba. Nos alejaremos, nos desviaremos, no va a haber fruto en nuestras vidas, no vamos a crecer. ¿Cómo están nuestras raíces? Señor, yo sé que tú estás aquí y yo te pido que tú reveles a mi corazón, a cada corazón, cómo está la tierra de nuestro corazón, cómo están nuestras raíces. ¿Realmente mi relación contigo es una relación sólida? ¿Realmente hay raíces profundas en mi corazón? ¿Realmente tu palabra ha hallado cabida en mi corazón? Yo te pido que nos muestres a cada uno, Espíritu Santo. Revela nuestros corazones, nuestra propia condición, Dios. Mi condición, Espíritu Santo. Vamos a volver a leer Ezequiel 11:19. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Y es impresionante cómo el Señor nos estaba hablando en medio de la alabanza. Aquellos que estábamos pasando una prueba, en medio de una situación difícil y nos estábamos cuestionando. Y tu prueba puede ser tu tentación. Tu prueba puede ser, es que ya no quiero volver a la iglesia. Esa puede ser tu prueba. Y desde la alabanza nos está hablando. Yo te estoy hablando a ti. Quiero que te vuelvas a mí, yo estoy contigo. El domingo pasado, el Señor nos hablaba que Él estaba disponible para nosotros. Y el pastor decía que el pastor de las ovejas, cuando una ovejita está así como
loquita que se desvía, le quiebra la patica. ¿Cuántos se acuerdan de ese ejemplo? Le quiebra la patica. Y eso implica que el pastor ahora le tiene que cargar, cuidar, llevarla, pues porque está cojita. Y eso lo que hace es que esa ovejita no se vuelva a separar de su pastor. Y el Señor me decía a mi propio corazón: me quebraste una patica como a una ovejita. Ahora me has cargado en tus brazos hasta sanar y me enseñaste a depender de ti. Pero si tus raíces no están profundas en Él, te vas a quejar: oye, ¿qué onda? ¿Por qué me rompes la patica? Porque no estamos arraigados en Él. Porque si no tenemos una relación con Él, no le conocemos. Y yo voy a decir: este pastor, ¿qué onda? O sea, ¿qué rayos? ¿Que me odias o qué? Pero si yo conozco a mi pastor, sé que nada de lo que me haga va a ser para mal. Que nada de lo que me haga va a ser para muerte, sino para vida, porque quiere que dependa de Él. Porque quiere que mis raíces crezcan en Él. Y quieren que sin importar la situación, no me aleje. Mis raíces estén profundas en Él. Y en mi vida haya un sacrificio continuo a Él. Una relación continua con Él. Y sin duda, nuestras vidas van a ser transformadas radicalmente. No va a ser el impulso de un momento ni la motivación momentánea, sino que seremos transformados. Él quitará ese corazón de piedra y nos dará uno de carne, sensible a Él, para que su palabra sea arraigada en nuestras vidas. Y no sé por qué Él está enfatizando tanto en esto. De pronto ya no hay una capita de piedra y como que... Pero Él no quiere una emoción. Él no quiere un cambio temporal en tu vida. Él quiere transformarte. Él quiere transformarnos. Él quiere personas comprometidas, personas que tienen una relación con Él. Personas rendidas a Él. Y yo te pido que allí cierres tus ojos. Y mires tu propio corazón siendo honesto contigo mismo. Hay piedras que están impidiendo que esas raíces crezcan. He estado en esa dualidad de hoy quiero y mañana no. Hoy me emociono y ya el otro domingo no quiero venir. Hay piedras en nuestros corazones que están impidiendo que la buena semilla, porque aquella semilla que regó ese sembrador era buena, que esa buena semilla crezca y dé fruto en nuestras vidas. Y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Señor, tú nos estás haciendo un llamado una vez más a volvernos a ti, a dejar de ser una tierra que recibe con gozo la palabra por un momento. Tú no quieres una iglesia que fluctúa, no quieres una iglesia que te sigue un día y otro no. Tú solo buscas corazones rendidos, Señor, para que tú, Espíritu Santo, con tu poder, hagas el resto, un milagro de transformación, un milagro de vida. Y
yo te pido hoy, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento para ver cómo tú has enviado tu buena semilla, para que cada uno podamos ver cómo has estado ahí en cada momento. Pero lo que hay en nosotros no ha dejado que tu semilla crezca, que tú nos transformes. Hemos estado delante de ti, pero sosteniendo en nuestras manos esas piedras. Hemos preferido tantas cosas en vez de buscarte. Esas piedras son esa televisión, ese conocimiento, esas amistades, esa música, esos trabajos de los que me he llenado mi corazón pensando que eran buena semilla, pensando que darían algún fruto en mi vida, que sería lo importante, pero solo han impedido que tu palabra crezca en mi corazón. He dado prioridad a tantas cosas y solo han llenado mi corazón de piedras que estorban que tu palabra obre en mi corazón, Señor.